Vamos a dejar la actualidad nacional respecto de lo que ocurre en el norte de nuestro país por un momentito. Vamos a hacer un paréntesis. Y es que durante estas jornadas de tanto calor, ¿qué es lo importante cuando se está durante el periodo de embarazo? Mantenerse hidratados, cuidar la piel durante la gestación, no dejar de hacer actividad física, ¿será recomendable? Bueno, es parte de lo que queremos preguntarle a Andrés Pons, ginecólogo obstetra de la Clínica Las Condes y jefe del Centro Especializado de Vigilancia Materno-Fetal. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Carolina, por la invitación. A ver, si pensamos en el periodo de embarazo, muchas mujeres lo disfrutan de una manera increíble, pero hay otras que no lo pasan tan bien, que se sienten muy mal, sobre todo el primer trimestre, o que producto de este calor también lo pasan bastante mal durante el último, que podríamos decir son podrían ser los más complicados. El segundo trimestre generalmente uno se siente bastante bien y ya pasaron las molestias del principio y no están la retención de líquido o eso del último. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener? Pensemos cronológicamente, durante el primer trimestre, sobre todo cuando estamos tal vez más cansadas, más agotadas, el cuerpo se está acostumbrando al embarazo. Bueno, efectivamente, en el primer trimestre del embarazo hay varias molestias propias de ese periodo de la vida y que pueden ser acentuadas por el calor, como estamos conversando en el verano. Hay alguna sensación de sueño o de cansancio que son bien característicos en el embarazo por el aumento de la progesterona. Si a eso le sumamos el calor, probablemente esa sensación de agobio puede ser mayor. Esa sensación de sueño constante, sobre todo si hay un mal dormir en la noche por el calor, también puede ser acrecentado en esta época del año. Por lo tanto, la recomendación en general es dormir adecuadamente, las horas de sueño por lo menos 8 horas diarias, eventualmente hacer una siesta si es que es posible y sobre todo hidratarse muy bien. La deshidratación es uno de los problemas efectivamente que podría traer este aumento del calor en el verano. Hablamos generalmente durante esta época, a pesar que lo deberíamos hacer todo el año, de la protección de la piel. Ahora, durante el embarazo, muchas mujeres, me incluyo, en algún minuto salen manchas que son distintas, hay una pigmentación diferente de la piel. ¿Qué se debe hacer ahí? Efectivamente, por los cambios hormonales del embarazo aumenta la probabilidad de que aparezcan manchas, como tú dices, en la cara sobre todo. Y el problema es que esas lesiones de la piel muchas veces no regresan después del embarazo. Y por lo tanto la recomendación es efectivamente usar bloqueador solar todos los días y no exponerse excesivamente al sol, porque eso aumenta la aparición de pigmentos en la cara que a veces no son muy estéticas en realidad. Justamente, y puede haber quienes nos están viendo que las han tenido o las tienen en este momento y están con muchos susto. Usted se decía, ¿desaparecen o no desaparecen post el embarazo? Se van atenuando ¿Ya? claramente después del embarazo. Sin embargo, algunas de ellas no desaparecen del todo. Y por eso es que hay que extremar los cuidados de la piel en el embarazo en el sentido de usar bloqueador solar todos los días y no exponerse excesivamente. Porque el aumento de las lesiones de la piel puede hacer que sea después más difícil que desaparezcan después del parto. Y ahora, durante el embarazo, estas manchas generalmente, usted decía, salen en la cara, pero también hay algunas cambio de pigmentación que aparece en la parte abdominal. En la medida en que nos va creciendo la guata, nos va apareciendo una línea también. Sí. ¿Eso también va a quedar marcado después del embarazo? También se atenúa después del parto, pero también muchas veces queda una línea más tenue, pero que se percibe. Lo mismo a veces con coloración de las axilas o del cuello. Eso a veces también se relaciona a la resistencia a la insulina y eso desaparece con más frecuencia después del parto. Cuando pensamos en el verano y pensamos que muchas veces estamos más activos, que queremos hacer más deporte, que tenemos más ajetreo a veces que en el invierno que estamos más sedentarios, ¿cuáles son los principales cuidados que se debe tener, distinto de los que uno tendría si es que no estuviera embarazada? Mira, en el embarazo se recomienda mantener la actividad física. Y en el verano tiene la ventaja que se puede hacer en la piscina. La actividad física en el agua es bastante grata para la embarazada porque permite una movilidad más fácil. Hay que considerar que el aumento de peso generalmente dificulta la movilidad y en el agua ese aumento de peso se nota menos. Y por lo tanto la gimnasia en el agua, la actividad en la piscina, el nadar son muy buenos ejercicios para el embarazo. Y se recomienda, como te digo, mantener actividad física durante el embarazo 2 a 3 veces a la semana al menos. Por otra parte, el agua helada puede disminuir la sensación de edema de extremidades inferiores
y por lo tanto eso también es bastante confortable para la embarazada. Por lo tanto, es un buen periodo para ejercitarse en el agua. Eso facilita la actividad física de la embarazada. Y además que disminuye el impacto que podemos tener justamente en rodillas, tobillos, que a veces pueden incluso llegar a doler producto del aumento de peso. Exactamente. Lo que sí es que no hay que exponerse a accidentes, y eso evidentemente meterse al mar de repente puede ser a lo mejor quizá un poco riesgoso. La idea es hacer actividad física, pero no actividad física de riesgo de accidente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, aquellas personas que son activas generalmente, pero que les gusta, por poner un ejemplo, andar en bicicleta? ¿Es recomendable? Sí, la actividad física, como te digo, es recomendable, incluida la bicicleta, pero obviamente extremando los cuidados para no tener un accidente. Caminatas y caminatas, por ejemplo, en altura, que muchas veces se hacen, vamos a parques nacionales, ese tipo de cosas, o cerros. Sí, actividad física aeróbica en general, la caminata es una buena actividad física aeróbica, una media hora todos los días, 3 a 4 veces a la semana, es una buena recomendación. Doctor, hoy se ha puesto muy de moda el correr. Los runners están en todas partes, muchas mujeres también lo practican. ¿Hasta dónde se debe exigir al cuerpo cuando se está en el embarazo? Y hablemos de los distintos trimestres. La mejor recomendación en realidad es que la propia mujer conozca sus límites. Eso quiere decir no hacer actividad física hasta quedar extenuada. Hay que hacer actividad física moderada. Y en el primer trimestre, en general, hay algunos síntomas que pueden hacer necesario restringir la actividad física. En general, un embarazo normal pudiera permitir actividad física normal, y eso incluye trotar. Hay algunos síntomas del embarazo o algunas enfermedades del embarazo que nos hacen restringir la actividad física. Ahora, esos son síntomas específicos. Por supuesto, si una mujer está con sangramiento, con metrorragia, en el primer trimestre o en cualquier trimestre del embarazo, nosotros vamos a restringir la actividad física. Si hay síntomas de parto prematuro o síntomas de aborto, dolores, me refiero, uterinos, probablemente también vamos a restringir la actividad física. Y algunas condiciones como localizaciones especiales de la placenta, como la placenta previa, también puede ser necesario restringir la actividad física en general. Doctor, hay que tener mayores precauciones respecto si es un embarazo de una mujer por primera vez, una mamá primeriza, si es una mujer que ya ha tenido hijos antes y ha tenido embarazos completamente normales o no. El hecho de haber tenido embarazos normales disminuye un poco los riesgos de que haya patologías del embarazo en los embarazos siguientes. Y por lo tanto, efectivamente, si la mujer ha tenido embarazos normales y ha andado bien con la actividad física normal, puede mantener la actividad física en los siguientes embarazos. Obviamente, siempre con un control médico adecuado que permita descartar algunas patologías que nos van a hacer prohibir algunas actividades en específico. Doctor, hemos visto cómo en algo ha disminuido la temperatura en los últimos días, pero no necesariamente, y vuelve a retomar la próxima semana. Sí. Cuando tenemos estas olas de calor, ¿puede afectar, por ejemplo, en un alza de la presión en una mujer embarazada? No. La presión alta del embarazo, que es la preeclampsia, tiene origen y características bien definidas y no se alteran por el calor. En algunas embarazadas el excesivo calor puede bajar la presión y puede eso producir algunas molestias bastante notorias. Es típico que en lugares de mucho encierro, en lugares de mucha aglomeración de gente, algunas embarazadas se sienten mal con incluso sensación de desmayo. Eso habitualmente es por una pequeña baja de la presión, que ocurre frecuentemente durante el segundo trimestre del embarazo. En esos casos la recomendación es que la mujer, bueno, aparte de hidratarse muy bien, si siente que se va a desmayar, o se siente o se acueste y levante los pies, y con eso la molestia debiera desaparecer. No es una enfermedad ni una patología grave, pero sí puede llegar a ser muy molesta y puede asustar mucho a las embarazadas. Doctor, en esta época también se realizan muchos viajes, nos trasladamos de un lugar a otro, de vacaciones o no. ¿Qué es lo recomendable? Porque nos gusta mucho ser súper mujeres, entonces un viaje de 10 horas y atendiendo a los otros niños o a los otros familiares, ¿qué es precauciones que se deberían tomar? Mira, yo lo primero que querría decir con respecto a las vacaciones y viajes es no descuidar los controles de embarazo. O sea, en la última etapa del embarazo hay que controlarse una vez a la semana y desaparecer un mes de los controles, por ejemplo, no sería bueno. Porque justamente esos controles son más frecuentes porque se pueden pesquisar algunas enfermedades del embarazo. Segundo, hay lugares en los cuales la embarazada tiene prohibido o recomendado no viajar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el Caribe y todo el resto de Sudamérica, salvo Chile y Uruguay, por el virus del Zika. Así que viajar y la fiebre amarilla, que también hemos estado muy pendientes. Exactamente. Ahora, el Zika tiene la particularidad que afecta específicamente a las embarazadas y que produce malformaciones en el feto.
Y por lo tanto, la recomendación es no viajar a lugares en que pueda haber exposición al virus Zika. Y eso incluye toda Sudamérica, salvo Chile y Uruguay, como te decía, y el Caribe, digamos. Son lugares o destinos muy apetecidos en esta época. Así que la recomendación a las embarazadas es no viajar a destinos en que pueda contagiarse el virus Zika. Con respecto a los viajes, hidratarse muy bien, por cierto, y hacer una pausa cada 2 o 3 horas, estirar las piernas, mover los pies, apretar los músculos de las pantorrillas, justamente para disminuir el pequeño aumento de riesgo de trombosis que hay en el embarazo. Ahora, afortunadamente, la embarazada tiene más ganas de orinar con más frecuencia. Lo que la obliga no a ponerse embarazada, de pie. así que probablemente eso la va a obligar a hacer las pausas adecuadas. Sí. Doctor, para quienes que vayan a viajar en avión y claro, no tienen la posibilidad de tal vez hacer una pausa, bajarse, sino que tienen el problema de la presión en el avión y sí, pueden recorrer el pasillo más veces nomás. Sí, exacto. ¿Es esa la recomendación o hay alguna otra? Esa es la recomendación, hidratarse muy bien, hacer un control previo al viaje. ¿Hasta qué mes se puede viajar? Se puede viajar durante todo el embarazo con un certificado médico. Ya. Y eso significa una evaluación antes del viaje. Porque lo que no queremos es que esa mujer entre en trabajo de parto durante el vuelo, digamos. La presión no es un problema porque las cabinas están presurizadas y los viajes largos efectivamente aumentan, como te decía, discretamente el riesgo de trombosis y para eso, fundamental, hidratarse muy bien nuevamente y, como tú decías, levantarse del asiento y dar una pequeña caminata cada 2 o 3 horas. Pensemos en que nos quedamos en nuestro país, nos queremos ir bien a la segura, nos vamos, por ejemplo, un poco más al sur y vamos a las termas. ¿Se puede? Se puede. El aumento de estar en contacto con agua muy caliente puede generar esta misma sensación que yo te decía de sensación de desmayo. Y por lo tanto, lugares con baños muy calientes pueden ser incómodos para la embarazada. Las termas en general son temperaturas más bien moderadas, así que no debiera haber problema. Ahora, si la mujer se siente que se está sintiendo mal o con sensación de desmayo, lo que hay que hacer es salirse del agua caliente y hidratarse nuevamente muy bien. Doctor, sigamos hablando de algunos mitos. Por ejemplo, levantar cosas pesadas, y con esto me refiero, claro, no vamos a andar acarreando sacos durante el embarazo probablemente, pero sí otros hijos que puedan tener poca edad y hay que estar tomándolos en brazos. ¿Hasta cuándo es recomendable? ¿En qué deberían fijarse? Mira, el levantar pesos o hacer actividad física no va a aumentar ni el riesgo de parto prematuro ni de aborto. A veces puede producir algún lumbago si es que el levantar peso es un peso excesivo. Y por lo tanto, nuevamente la mujer tiene que ir adecuándose a sus síntomas. O sea, si levantar peso le produce molestias, dolores, es mejor irlo disminuyendo. Ahora, no vamos a privar a la embarazada de atender a su otro hijo, claro, y generar mantener ese vínculo con los niños. Así que no es una actividad, por supuesto, que esté prohibida, ni mucho menos, digamos. Doctor, cuando pensamos ya no solamente en tal vez la parte más externa que hemos estado hablando del cuerpo, sino en la dentadura, por ejemplo, en los huesos, en la calcificación, ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen? Porque de repente van cambiando de año a año, no sé, de la época en que puedo haber estado embarazada yo, que ya fue hace un buen rato, hasta embarazos de hoy. ¿Se recomienda la ingesta mayor de calcio? ¿Ya no es necesario? ¿Una dieta sana lo puede suplir? Una dieta sana lo puede suplir. La recomendación es consumir 2 o 3 lácteos al día, porciones de lácteos al día. Si una mujer toma 2 tazas de leche y un yogur al día es suficiente con el calcio que está consumiendo. La mujer que no toma leche y no consume lácteos, sí se recomienda suplementar calcio, un comprimido al día. Pero en general, la mayoría de las mujeres, la dieta aporta los niveles de calcio necesarios. Cuando pensamos en los controles y en lo que deberíamos tener cuidado, usted decía, bueno, antes de un viaje, por ejemplo, hacerse el control pertinente o tener el certificado médico en este caso, pero hablaba también del sangramiento. ¿Qué otros síntomas que obviamente se va a preocupar a una mujer o tal vez la sensación de desmayo? ¿Qué otra sintomatología no debemos dejar pasar? Y se lo digo en el sentido de muchas, no, ya se me va a pasar si es una cosita corta, no quiere preocupar a nadie más, no molestar al resto de la familia si es que se está en vacaciones. ¿A qué sí se debe poner atención? Mira, yo te diría que hay síntomas que son claramente, pudieran ser preocupantes. Las contracciones frecuentes. Tener contracciones es normal en el embarazo mientras sean aisladas. Si las contracciones son frecuentes, y estamos hablando de frecuencia de cada 5 o 10 minutos, eso hace necesario consultar. Hay que ver si efectivamente eso puede ser el inicio de un trabajo de parto o síntomas de parto prematuro que puede ser necesario tratar. Otros síntomas que pueden llegar a ser preocupantes son los vómitos o el dolor abdominal alto. Eso, sobre todo en la última etapa del embarazo, puede significar alguna complicación hepática. Eso quiere decir, porque al principio del embarazo muchas mujeres sufren de vómitos. Sí. Al principio del embarazo las náuseas y los vómitos son muy frecuentes. En la última etapa del embarazo no es tan frecuente. Y tener dolor abdominal alto o vómitos en esa etapa
pudiera significar en algunos casos alguna patología en relación al hígado. Hay enfermedades del embarazo como la preeclampsia, que una de sus complicaciones graves son alteraciones del hígado. Y por lo tanto esos son síntomas que es mejor siempre evaluar. Lo otro que hay que tener cuidado es con las comidas en el embarazo. Hay algunas comidas que conviene no consumirlas porque aumentan el riesgo de algunas infecciones. Y estoy pensando en la carne cruda, que está prohibida en el embarazo. Pescados y mariscos crudos también pueden transmitir algunas infecciones. Los lácteos con leche no pasteurizada. La mayonesa, por ejemplo, con huevo crudo y que puede a lo mejor pasar horas al calor. Con el calor. Pueden generar algunas infecciones intestinales que a veces no son tan banales. Así que ¿Pescado crudo? El pescado crudo es mejor no consumirlo en el embarazo. Doctor, cuando pensamos en que somos un país en que en general tomamos muchos remedios sin una receta, y me estoy refiriendo a aquellos que no la necesitan, pero nos automedicamos mucho con la aspirina, nos automedicamos mucho con antiinflamatorios, por ejemplo. Durante el embarazo, ¿qué puede y qué no puede tomar la mujer en líneas generales, por supuesto? Sobre todo cuando hay tanto cambio de rutina, le puede doler la cabeza y entonces, ¿qué hace? Sí. Yo te diría que siempre es mejor consultar con su médico y por lo tanto siempre es bueno llevar el contacto del médico o de la matrona al lugar de veraneo. Ahora, en términos generales, el paracetamol puede ser usado con bastante tranquilidad en el embarazo para las molestias de dolores, ya sea esqueléticos o de cabeza. En cambio, los antiinflamatorios están prohibidos en algunas etapas del embarazo. Por lo tanto, es bueno siempre no automedicarse, menos con antiinflamatorios en el embarazo. Y siempre mejor consultar al médico, a la matrona o al consultorio más cercano en caso de requerir alguna medicación. Doctor Andrés Pons, ginecólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado y entregado todas estas respuestas a desmitificar lo que es la etapa del embarazo. Gracias, Carolina, por la invitación. Buenos días.